agua, compañeros, vamos juntos a regar nuestras tierras, nuestros cielos con la lucha y la verdad. Somos agua, compañeros, vamos juntos a sembrar la conciencia de los pueblos de amor por la libertad. Somos agua, compañeros, vamos juntos a marchar, inundaremos las ciudades con ríos de dignidad. Somos agua, compañeros, vamos juntos a cantar la canción del aguacero que acompaña nuestro andar. Por nuestras venas corre el agua que es fuerza para avanzar, por una vida esplendorosa con futuro y libertad. Porque el agua es la vida, la cosecha es la paz. Porque el agua es la vida, la cosecha es la paz. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición. Gracias al equipo de producción de Estrategia 7 quienes hacen posible la realización de este programa y a ustedes amigos quienes se conectan día a día y nos acompañan en nuestra programación. El día de hoy con un tema muy importante, la minería legal o ilegal. Continúa siendo uno de los temas más conflictivos en el país, en el Ecuador. Tanto en la Amazonía ecuatoriana hemos visto el gran desastre que está provocando, pérdidas de ecosistemas naturales, ni qué mencionar de familias afectadas, personas desplazadas, violencia, deforestación, destrucción, y a eso se suma la tensión aquí en la provincia de La Suay, con las recientes noticias, las últimas noticias que hemos tenido en cuanto a Quimsacocha, al proyecto Loma Larga, y qué importante iniciar este programa con esta canción, ¿no?, de cuidado y sobre todo la defensa del agua. Continuamos en la introducción de este programa, mencionar que la comunidad de Escaleras esta mañana en rueda de prensa acaba de desmentir a la Cámara de Minería del Ecuador, que aseguró que el 100% de sus habitantes están a favor del proyecto minero Loma Larga y lo que está en territorio prácticamente son su vida y el agua. Para iniciar justamente y hablar estos temas nos acompañan en esta mañana la ingeniera Paola Ortiz desde el Oriente Ecuatoriano y saludamos también desde la capital a nuestro compañero y colega Franklin Vega, quienes han seguido estos temas de cerca y nos pueden dar justamente una mirada diferente a lo que nos comenta el Estado sobre estos temas, como lo mencionamos, de la minería. Bienvenidos a ustedes, como los mencionamos a nuestros invitados, Paola, Franklin, les dejamos en sus palabras iniciales. Buenos días, Johnny. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia de este programa y un saludo a Franklin. Espero que podamos conversar de cosas muy, muy importantes durante este programa. Buenos días con todos y con todas. Es un gusto compartir con ustedes, un gusto conocerte, Pau. Y sí, el tema este es un tema complejo, tiene varias aristas y creo que estamos como país en un punto, no sé si de quiebre, porque esto hemos venido denunciando desde hace años, pero sí, yo creo que hay que verle desde varias aristas y ver qué podemos hacer como ciudadanos ante esto. Justamente comenzar este diálogo preguntándoles a ustedes qué implicaciones legales empezamos a ver y sociales también, como por ejemplo la licencia ambiental en el Ecuador. Empieza a ser ya un tema muy debatido, un tema que prácticamente en el Ministerio del Ambiente pasa sin control. Las autoridades dicen una cosa, la justicia dice otra, las comunidades también que se han visto afectadas y la presión social que sienten sobre todo por empresas que quieren legalizarse y sobre todo también, y qué mencionar, sobre todo en el oriente ecuatoriano donde vemos que la minería ilegal prácticamente está a vista y paciencia de todos y no existe un mayor control en aquellas fuentes y riberas de los ríos. O sea, yo tal vez podría aportar en este sentido que el Ministerio del Ambiente viene debilitándose desde hace 3 o 4 años, o no más, unos 5 años ya. Y lo que hicieron cuando funcionaron con Senagua fue quitarles a los técnicos de ambiente y dejarles a los técnicos de Senagua. Entonces, el Ministerio del Ambiente como tal se quedó con menos personal, con menos guardaparques. Eso por un lado. Por otro lado, el tema político, el peso político del Ministerio del Ambiente ha sido desde hace años, por lo menos 20 años, marginal. A pesar que en nuestros últimos gobiernos ha estado con bastante presencia en medios, no sé si se acuerdan, el ministro de Ambiente de Lazo, el señor Manrique, tenía
era básicamente su mano derecha y estuvo presente ahí, pero no logró hacer mucho en temas ambientales. El mayor logro fue crear el mandat que hasta ahora sigue sonando, la Reserva Marina de Galápagos, la nueva Reserva Marina de Galápagos, pero ya en gestión se quedó rezagado. Luego pasó el otro ministro en el cambio, llegó la doctora llegó la anterior ministra de Novoa, la señorita Sade, luego llegó la señora Manzano, empezó a poner orden, pero a los pocos meses se fue energía. Entonces, como que se queda relegada el peso político de ambiente y termina siendo algo como algo decorativo. Yo cuando he trabajado en el campo levantando información para proyectos petroleros, me llegaban las observaciones a los de IA un año después o un año y medio después. O sea, ¿de qué ¿cierto? control hablaban cuando ya había pasado un año de haberse ya levantado la información, de haber verificado los impactos? Ya estaba operando, ya estaba ¿Qué están en haciendo? marcha. Entonces tienes por un lado un ministerio que se ha ido debilitando en el tiempo y por otro tienes una creciente presión de recursos. El país necesita recursos. Y en ese marco tienes a la minería ilegal que entra y desbarata todo. Desbarata el tejido social, desbarata el entorno. Y esta solo puede ser hecha con la complicidad de ciertas autoridades, porque vas a la zona de Napo y la excavadora está realizando minería aluvial al lado de la carretera. O sea, no es que tienes que internarte kilómetros de medio de la selva para, está al lado de la carretera, está a la vista de todo el mundo. Ujú. Y junto con eso está toda la violencia que protege a la minería ilegal. Entonces tienen todo un sistema como hablan los expertos de seguridad, de círculos. Tienes el campanero que les avisa, tienes a la gente, inclusive mucha gente local que sale a defenderles a los mineros ilegales. Y es una situación bastante compleja, no es que van y tienen, van y están en contra de la comunidad, no todas, hay otras que sí se oponen, pero la violencia se termina imponiendo. Entonces yo creo que ahí hay, como te digo, varias aristas, por no mencionar el tema ya de la destrucción del bosque, la contaminación, que es brutal. O sea, tú recorres el río Guambuno y vas a ver áreas que ya fueron minadas, donde hacían huecos para hacer botar los cambios de aceite, o sea, el aceite usado, lo hacían un hueco con la misma pala, le botaban ahí, le dejaban tapando, y sobre eso luego hacen piscinas para tener tilapias o luego ponen cultivos de arroz. Entonces, el nivel de contaminación que se está viviendo ahora, lo vamos a sufrir en pocos años. El impacto real va a ser de a poquito, en Sí, pocos años más. Entonces, tienes por un lado todas estas. como usted lo menciona, Franklin, sí son varias aristas. Quisiera mencionarle y preguntarle también, perdón, a Paola, cómo ve también el tema de la participación ciudadana en estos casos como el de Loma Larga y Quimsacocha. Y también qué hablar, por ejemplo, qué pasa cuando las comunidades se oponen a estos proyectos, como el caso de Escaleras o en el caso del Oriente Ecuatoriano. ¿Qué es lo que está pasando en este sector? Gracias, Johnny. Yo creo que tenemos que tener presente que cuando hablamos de minería ilegal, lo que se nos viene a la mente es, claro, son estas retroexcavadoras en las riberas de los ríos y en zonas que están como siendo agresivamente intervenidas, pero también hay una forma de ilegalidad que el gobierno protege directamente porque está coludido con esa actividad y es la mega minería en páramos, en fuentes de agua, como es el caso del proyecto Loma Larga acá en Quimsacocha. Y es que el proyecto no tiene ninguna licencia, ni ambiental, ni menos social. Y lo que ha pasado estos meses es que no es únicamente el rechazo ciudadano el que ha parado el proyecto, mejor dicho, en los últimos años, sino una contundente acción ciudadana encaminada a fortalecerse desde los instrumentos técnicos que hemos buscado de todas las formas posibles para decirle al gobierno que, primero, está mintiendo y segundo, no le vamos a aceptar que continúe, que avance con esas mentiras para dar una licencia de explotación en un páramo.
Y lo que ha pasado es que en este momento, por ejemplo, el gobierno anunció, la Cámara de Minería anunció a través de varios medios de comunicación, vimos ayer una ola de difusión de esta falsedad que sostiene que la comunidad de Escaleras aprobó por unanimidad la explotación del páramo de Quimsacocha, la explotación minera allá. Y primero, no ha habido ninguna consulta de estas, de consulta previa libre e informada que impulsa el ministerio coludido con la empresa minera. Pero lo que sí hay, lo que sí hubo, son dos consultas populares, una de Girón en 2019 y otra en Cuenca en 2021, en donde en más del 80% le dijimos que no a la explotación minera en el páramo de Quimsacocha, que es el segundo humedal, el segundo mayor humedal en el Azuay, y es uno de los principales páramos del sur del país, es una fuente de agua por excelencia. Entonces, el caso de Quimsacocha ejemplifica, claro, este rol marginal que tiene el Ministerio de Ambiente que ha mencionado Franklin, pero también ejemplifica que a pesar de tener un rol marginal en el país, tiene un rol importante el momento de formalizar la destrucción de la naturaleza. Y con esto no quiero caer como en los lugares comunes que señalan constantemente al ministerio, al gobierno como el malo de la película, ¿no? Pero sí quiero señalar y mostrar como un caso puntual, que es el de Quimsacocha, que no tenemos únicamente un problema grande, muy grave, con este fenómeno de la minería ilegal, que le vamos a llamar así, que, ojo, no es que está ocurriendo únicamente en la Amazonía ecuatoriana. Eso lo estamos viendo a nivel de cuenca amazónica, incluso a nivel latinoamericano. Se ve desde la zona del Orinoco en Venezuela, pasando por la zona de la Amazonía colombiana. Aquí lo vemos desde Sucumbíos hasta la zona de la cuenca binacional Mayo-Chinchipe y en Perú toda la región de Madre de Dios. Es decir, es un problema regional. Y además de que ya enfrentamos un grave problema de esta magnitud, el gobierno, en lugar de hacer una evaluación de sus capacidades para enfocarlas en la protección de los ecosistemas, que sí se necesita de urgencia proteger, lo que hace es dar aprobar licencias de estudio de impacto ambiental eh, completamente, completamente carentes de toda base técnica. Y no lo digo yo como se me puede calificar tal vez de activista, sino lo digo como ingeniera que conoce de la materia y sobre todo difundiendo material y evaluaciones técnicas hechas, por ejemplo, por la misma empresa de dotación de agua potable de acá de Cuenca, que es Etapa. Etapa, en su informe del 22 de agosto del año anterior de 2024, dice con claridad que la información presentada por la empresa minera en el estudio de impacto ambiental manipula variables meteorológicas, manipula información para avanzar con el proyecto. Y ojo, no lo dice como de una manera eh, callada, como de una manera pasiva, sino dice literalmente que la empresa ha manipulado información para avanzar para lograr obtener la licencia de explotación. Y ese es uno de muchos casos en el país. No es solo el caso de Quimsacocha. Vemos esta expansión de la actividad minera en el país y también justamente preguntarle ahora a Franklin que nos comparta desde sus investigaciones y desde sus hallazgos qué factores han contribuido justamente para el crecimiento de esta actividad. Como lo vemos, es tanto lícita como ilícita que está afectando a varias provincias del Ecuador. A ver, ahí yo creo que es, para mí, mi posición personal es muy complicado decir no a la minería. Entonces, cuando tú dices, quiero un carro eléctrico y voy a contaminar menos porque ando con un carro eléctrico, el carro eléctrico tiene 3 veces más cobre que el carro normal. Exacto. Entonces, y ni hablar de las baterías y todos los minerales que se necesitan para esas baterías y las tierras raras y demás. Tienes por un lado una agenda que habla de la transición energética a las renovables,
pero que requiere muchísima más minería que la energía tradicional. Entonces, ese es un aspecto así como para analizar así en conjunto. Ujú. Y luego tienes que el oro está subiendo de precio de forma acelerada gracias a que el dólar está devaluándose. Hay una penetración del crimen organizado ahí también, por esta Mm, fiebre del oro. Y luego viene la parte esta ya del crimen organizado, el lavado de, de- de la plata que sale mala vida de las drogas y luego se va a la minería ilegal. Entonces tienes todo un impulso que para estos grupos de delincuencia organizada es más rentable dedicarse a la minería que a traficar drogas y además es mucho más fácil lavar el oro que las drogas porque tú coges, le llevas a Perú y en Perú dices, bueno, esto es fruto de minería artesanal y ahí te hacen como un acto de fe y y te compran y ya está lavado. Entonces eso ya pasó. Entonces cuando hablaba que es un problema regional, yo pienso que es un problema mundial ya. Hay una demanda del mundo que dice, ya no quiero tener dólares, ahora voy a comprar oro. Entonces el precio sigue subiendo y mientras el precio siga subiendo, hay más incentivos para que se extraiga de forma ilegal, de forma y respetando todo, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo que no debería haber minería en fuentes de agua, en nacimientos de ríos, en páramos. Pero ¿quién controla eso? Y además tienes un sistema, para mí, perverso de autonomías de los gobiernos autónomos descentralizados, provinciales y municipales que permiten lo que sea. Es decir, Y algunos ¿ha visto tal inclusive vez en la usted parte de la alguna... Amazonía, perdón la son interrupción, cómplices de Franklin. la Quería minería. preguntarle Claro. justamente con esto de la corrupción es si usted ha encontrado tal vez algunas evidencias que permitan sobre todo la participación de autoridades locales o nacionales en la proliferación de la minería. A ver, y la señora fiscal, que por cierto presentó la renuncia hoy día o va a presentar en estos días, habló en el 2022 en la asamblea y les dijo que un alcalde de Zamora tenía la maquinaria con los sellos trabajando. Entonces ya te puedes llegar a ver el nivel de penetración. Y también recolectamos información, testimonios de que los mineros ilegales compran maquinaria y le entregan maquinaria vieja a los gobiernos municipales para que los municipales les den la maquinaria nueva. Entonces ahí tienes, y Muchos cuando nexos. va la Contraloría a hacer el control, tiene la maquinaria vieja arrumada ahí, porque ya acaba, trabajan 24/7 a un ritmo frenético, entonces la maquinaria se acaba y le tienen ahí como respaldo. ¿Eso quién está llamado a controlar? Imagino que la Contraloría, pero imagínate lo que es controlar 200, 220, 200 y pico solo de gas municipales. Exacto. No hay la capacidad. Y luego, si sigues un poco más del hilo, en Napo y en Zamora, las excavadoras se venden como se venden las motos. Tú vas con tu bolsita de plata, les dejas y te llevas. Entonces, cuando tú haces un depósito de más de 5.000 en el banco, te preguntan Claro. cómo sacó, para qué sacó, quién. Y yo no entiendo cómo pueden comprar Sí. máquinas de $100.000, $200.000 en efectivo o a plazos y a veces tenemos testimonios que también les venden en oro mismo. Entonces tienes toda una serie de omisiones en el control. Hay una normativa que está vigente desde el 2011 que exige que la maquinaria se matricule en el Ministerio de Obras Públicas. Pero en la práctica eso no sucede, solo se matricula la maquinaria que está, En el que va a terreno. que va a tener un trabajo formal con el Estado, Bien. contratistas de construcciones, de empresas que van a hacer, qué sé yo, camaroneras que necesitan excavadoras. Entonces tienes ese tipo de omisiones que están en toda la cadena de control. Y el rato que haces y recuperas esa información, ves que los importadores de maquinaria han pasado de 60 a 160, o- y que ya no son solo empresas, sino personas naturales. Entonces, a 160 personas o naturales o jurídicas, yo creo que es fácil controlarlo, Tal vez qué si hay la dificultades ha voluntad. encontrado usted en lo largo de estas investigaciones que ha estado realizando en los últimos meses, sobre todo.
Bueno, primero no soy solo yo, es todo un equipo, Un un saludo a la equipo de bitácora. periodistas que nos hemos juntado y cada uno desde sus espacios. Entonces, de estas son algunas de las irregularidades que te cuento. Pero yo sí quisiera llamar a la ciudadanía y a la gente que está preocupada en tratar de ver una visión de qué hacer, o sea, cómo podemos aportar desde ciudadanos, porque yo me preocupo y digo, ¿qué van a poder conocer mis hijos? Yo antes iba al Napo, al Tena y tenía un paisaje exuberante, tenía a los monos, había un mono que era salvaje, se llamaba Peco en Misaguallí, que era completamente, hacía su vida con los turistas y le valía lo que pensara la gente, era un mono bien divertido. Pero ahora ya no hay eso, ahora Se ha hay perdido. máquinas por todos lados y que para ir a ver algo de bosque te toca ir más adentro, más lejos. Y toda esa gente de qué va, y luego ya pensando en la comunidad, de qué va a comer, qué vamos a comer luego. Entonces ya se va haciendo la cadena. Y ante eso, ¿qué hacer? Yo creo que lo principal es no callarnos. Yo creo que estamos en un punto de quiebre y estamos jugando con una cancha inclinada. O sea, nosotros para hacer investigación periodística tenemos pocos recursos, es difícil acceder a financiamiento porque son cosas que al discurso oficial, al- a los poderes que mueven la política no le interesa evidenciar este tipo de cosas. Tampoco le interesa ver que se muestre la afectación humana, la afectación a los ecosistemas. Entonces, ahí yo creo que deberíamos hacer un llamado a la ciudadanía para que se junte, en mi caso nos lea, nos comparta, busque una forma de apoyar. La otra es también hacer un llamado a buscar puntos en conjunto. O sea, yo creo que con los activistas podríamos juntarnos y decir, bueno, a mí me interesa que apoyemos al Ministerio del Ambiente. A veces no les gusta que les apoyen, pero hay que apoyarle porque es un ministerio débil. Entonces, vamos a hacerles una veeduría y vamos a estar con ustedes en este proceso. Y eso es una de las sugerencias que me permito hacerles, de decir, hagamos de esto y tenemos temas como el agua, por ejemplo. El tema del agua nos une a todos. Les gusta o no les gusta. En Napo hay un ejercicio que hizo este colectivo Napo Amo la Vida. El momento que empezaron a notar que el agua se estaba dañando, empezaron a juntarse y han logrado cosas interesantes. Varios de los operativos son hechos por la presión del colectivo y de la ciudadanía. Entonces, yo creo que visibilizar estas luchas nos ayudan a dimensionar. Y luego apoyar a los guardaparques. Yo conozco guardaparques que son recontra comprometidos y que están ahí, que ponen de su plata para moverse porque el ministerio a veces no tiene ni para la gasolina. Entonces yo creo que podemos hacer una red para apoyar a los guardaparques. También hay de los otros, pero como en todo, ¿no? Exacto. Yo creo que podemos ir buscando esos temas comunes y a mí me ha costado mucho y todavía no lo logro, es salir de esta parte del alarmismo ambiental. O sea, yo voy 20 años, 25 años escuchando, nos vamos a extinguir, el planeta se va a acabar, ya estamos en las horas extras de la Tierra y no pasa. Y no pasa y la gente dice, ah, ya, siguen con el tema ese, por allá va. Entonces yo trato de buscar estos ejemplos que no siempre los consigo para decir, hay opciones, podemos tener opciones y buscar consensos, buscar buscar puntos en los que nos podamos juntar. Y en eso los jóvenes nos llevan la delantera. Yo hablo con los jóvenes del noroccidente de Pichincha y tienen ya una visión mucho más amplia, menos parcializada y me da gusto y digo, ojalá estemos a tiempo para frenar lo que se pueda frenar y luego entender que sí, se necesitan recursos y hay que lamentablemente llevamos desde el 73 sacando petróleo y no logramos ni siquiera refinar lo que necesitamos para ocupar acá adentro, dentro del mismo país. Y tienes a periodistas como Fernando Villavicencio que denunció toda esta corrupción y le costó la vida y todo lo que denunció sigue cumpliéndose como en un guión.
Entonces, eso para mí es un tema de llamar, decir, a ver, ¿quién se quiere juntar? Esto se puede hacer y apoyarles a los jóvenes. Y ahora, Paola, justamente preguntarle ahora por la relación que puede existir entre el caso de Escaleras que vemos hoy y la afectación en la provincia de la Suay y con lo que está ocurriendo en la Amazonía ecuatoriana, como usted nos mencionaba, hay varias concesiones que prácticamente se han dado ilegalmente y no se han respetado las consultas previas, libres e informadas de los pueblos indígenas y sobre todo también, ¿no? La defensa también de la naturaleza que ha sido respetada. Parece que está con el micrófono apagado. Paola. Estás con el micrófono apagado, Pau. Oh, ya le prendí. Sí se escucha, ¿verdad? Sí, ahí le estamos escuchando, por favor. Ok. Sí, decía que previo a responder, quería decir que coincido con Franklin en que estamos en esta coyuntura nueva de violencia, tenemos que juntarnos. Es decir, los periodistas que se dedican a cubrir casos como los de la situación del desplazamiento por minería en la zona de Sucumbíos, de Orellana, o los casos que están sucediendo de manera muy agresiva en Morona, Santiago, en Zamora. El trabajo que hace la bitácora ambiental, ¿no? Y los periodistas de investigación de la rama es muy valioso. Y creo que enfrenta también muchos problemas económicos y de seguridad en esta nueva coyuntura del país. Y es así también como nos toca, voy a ponerme en el grupo de activistas. A mí no me gusta esa palabra, pero voy a ponerme en el grupo de las y los activistas. También tenemos riesgos muy grandes cuando tratamos y visibilizamos muchos de los casos que ocurren. Y en esta nueva coyuntura de violencia muy fuerte que enfrenta el país, pues tenemos que juntarnos, ¿no? Y creo que Franklin ha mencionado un caso muy bello de esta unión de actores sociales para defender su tierra, su agua, sus ríos. Y es el caso de Napo Malavida y las organizaciones que trabajan con ellos, porque les ha tocado muy difícil y incluso han tenido amenazas directas contra la integridad de sus familias, de ellos mismos, y sin embargo siguen organizándose a pesar de que las mismas autoridades locales están en contra de ellos. Y no es el caso solo de Napo. Yo veo, a ver, yo paso gran parte de mi vida en la Amazonía. Nací allá, crecí allá y ahora que vivo en Cuenca, la mitad de mi vida sigue siendo allá. Y yo veo que las autoridades locales tienen absoluta responsabilidad y no es el caso solo de Napo, es el caso de toda Zamora y Chinchipe y ahora lo estamos viendo en Morona, Santiago. Las autoridades locales tienen las competencias sobre el uso del suelo. Tienen toda la autoridad para parar actividades como la explotación minera de pétreos y también de metales metálicos en las zonas de su jurisdicción. Y cuando se denuncia a nivel local, se pide que las autoridades intervengan. De repente, cuando se arma el operativo, ya Todo está la bien. gente que está ahí, incluso grupos de delincuencia organizada, estaban advertidos y cuando llega el operativo, pues simplemente ellos no están. De repente se encuentra la basura que dejan, pero no se les puede incautar más maquinaria, no se puede dar un golpe de verdad a estas economías que están destruyendo la naturaleza y también están coludidas con los grupos de delincuencia organizada. Y aquí yo quisiera contar como para ejemplificar, ¿no? Lo que se ve en la Amazonía, aquí cerca de Cuenca. Por trabajo tuve que estar en Tiwinsa hace unos 2 años y para el regreso, como el transporte es bastante limitado, pues estaba jalando dedo. Por suerte encontré un señor que, o sea, un vehículo pasó y me llevó, me acercó a la zona de la Y de Patuca, pero previo a llegar se bajó a una tienda. Yo pensé que sería para comprar cualquier cosa en la tienda, pero no, era para vender lo que había sacado de la explotación ilegal en los márgenes del río Santiago. Entonces este señor llegó a la tienda, vendió una cosa insignificante, una pepita insignificante, le dieron más o menos $1,600
y enseguida, antes de que nos subamos otra vez al vehículo, llegaron los militares del destacamento de Patuca como a decirle cuál es la venta este momento, cuál fue el intercambio, ¿no? Entonces, se vuelve todo más difícil cuando las fuerzas, los organismos que deberían controlarlo, como son las Fuerzas Armadas, como es la policía, también está infiltrada por estas actividades y al final una no sabe a quién puede acudir. Entonces, las formas de organización ciudadana, de intercambio, de apoyo con periodistas y personas que hacen un trabajo como el de la bitácora ambiental, y la denuncia ciudadana sobre todo es muy, muy importante, muy valiosa. Pero claro, eso para estos casos de minería ilegal directamente reconocida por el Estado. Pero en los casos en los que Sí, justamente sí, usted nos envió, perdón que le interrumpa, un video en la mañana, el cual quisiera ver si lo podemos observar, y justamente para que usted nos vaya comentando el cual usted nos enviaba esta denuncia, y es interesante y para que vean sobre todo también el impacto que está teniendo esta actividad en los ríos, sobre todo del oriente ecuatoriano. Vamos a ver si lo podemos pasar en estos momentos, y como lo podemos observar, ¿no? Varias personas, mineros, la destrucción total del río, como lo podemos ver. Este video nos envió Paola en la mañana, la denuncia que nos realizaba y lo que podemos ver, ¿no? Es prácticamente un ejemplo claro de lo que se está viviendo en el país, Paola. sí, en el video lo que se ve es a muchísimas, sobre todo son mujeres, si ustedes pudieran ver más de cerca, sobre todo son mujeres indígenas, empobrecidas de la Amazonía boliviana, de la zona al este de La Paz. ¿Y por qué yo quería que se vea ese video? Justo por lo que mencionaba al principio. No es un problema exclusivamente nuestro, del país. Es un problema regional. Es que estamos destruyendo las cuencas binacionales y todo lo que se explota acá en Ecuador genera una contaminación de kilómetros río abajo, y a nivel de todo el continente. Entonces, lo que se ve en el video, ya lo hemos visto, por ejemplo, en Napo, en la zona de Yutsupino, lo hemos visto hace poco en Morona, Santiago. Y repito, las autoridades locales tienen total responsabilidad. No es que son las máquinas no se pueden ver, es maquinaria pesada, son decenas de retroexcavadoras, volquetas y estas mallas de cernir, los agujeros que hacen para la mezcla del mercurio y otras sustancias. Y la gente las manipula sin ningún cuidado, luego las echa al río y contamina decenas de kilómetros río abajo. Y toda esta situación que es alarmante no tendría el impacto que tiene si no fuera por la actitud de las autoridades locales que se hacen de la vista gorda frente a esto. Porque muchas, estoy segura, tienen sus inversiones ahí. Pero para retomar, para volver Ujú. un poquito al caso de Loma Larga, acá nos han tratado de decir, ¿no? Que si no hay explotación minera legal de la empresa que viene del exterior, lo que vamos a tener son miles de mineros ilegales destruyendo el páramo de Quimsacocha y destruyendo nuestra agua. Y esto es falso, y aquí quiero ser muy enfática. A mucha gente, la Cámara de Minería y el mismo gobierno les engaña con este argumento, pero, o sea, necesitamos que se comprenda bien cuál es la realidad geológica de la zona y como el caso de Quimsacocha hay muchos. En Quimsacocha es inviable la explotación minera ilegal o artesanal o incluso de mediana escala. ¿Por qué? Porque el yacimiento empieza a los 120 metros de profundidad en roca. Son condiciones que hacen inviable económica y técnicamente cualquier tipo de explotación que no sea a gran escala. Entonces es una mentira esto de que si no hay esta gran minería destruyéndonos el segundo mayor humedal del sur del país, lo que vamos a tener es a los mineros ilegales destruyendo. Entonces vámonos por el mal menor, es falso.
Y en el caso particular de Quimsacocha, no tenemos únicamente a una población reducida. Tenemos que este humedal da agua a poblaciones a ambos lados de la cordillera de los Andes. Entonces el agua que sale de Quimsacocha pues llega al río Tarqui, llega al río Yanuncay, pero también va hacia el otro lado de la cordillera, llega a las zonas agrícolas de la zona más caliente de acá de la Suay, incluso a la zona un poco más cálida, más costera. Entonces, no hay una, Correcto. una cápsula de destrucción y ahí se queda la contaminación. Es realmente grave, es realmente eh, podría ser realmente una catástrofe ambiental la explotación de Quimsacocha. Y como he dicho, ahí el Ministerio de Ambiente no ha tenido el rol marginal que siempre le vemos teniendo, sino el rol de ser el formalizador de esa destrucción, al punto de que veíamos a la viceministra del Agua hace unos pocos meses diciendo por televisión nacional que prácticamente Etapa está mintiendo, que el proyecto Loma Larga es una belleza y se va a realizar con las mejores prácticas ambientales. Eso no es posible en un páramo, no es posible en donde nacen los ríos Talqui y Yanuncay y en donde nace el río Riricay. Entonces, a la ciudadanía tenemos que sí juntarnos para informarnos, apoyar el trabajo que hace muchas personas valiosas en este momento, pero también para tener un criterio propio que no haga que seamos engañados por los argumentos que son impulsados desde el gobierno para impulsar la megaminería en zonas como las de Cuenca, las zonas de recarga hídrica. Y ahora, Franklin, previo a terminar justamente este diálogo, preguntarle cómo mira usted, cómo han abordado los medios de comunicación estos temas de la problemática de la minería ilegal en la Amazonía ecuatoriana y ¿cree usted que existe la suficiente conciencia sobre estos temas? Mm, yo creo que no, o sea, no hay una conciencia suficiente porque, por ejemplo, te hablo de los lectores de Bitácora, la mayoría es gente que está preocupada por el ambiente, por temas de naturaleza, pero eso no es un tema común, o sea, tenías un tema de violencia en las ciudades que te carcome, que te dice, esto hay. Entonces, luego los temas económicos, el, la falta de oportunidades económicas, valga la redundancia, y a eso se suman cosas que pasan en otro país, con el mismo Estados Unidos, la salida de la AID, la USAID, que apoyaba a ciertas organizaciones y movía temas no solo de conservación, sino de desarrollo social, había varias aristas acá en el Ecuador. Y eso también ha generado un impacto en el tema de empleo. Entonces, estamos en el círculo, más o menos, que yo tengo cerca. Estamos en buscando por dónde llenar los huecos y cómo seguir avanzando con nuestros temas. Y eso se replica en otros estamentos. Entonces es una situación compleja y llegas al punto de por qué decirles que en la Amazonía, por qué es importante decirles que en la Amazonía hay que parar la minería ilegal. Está a 4 horas de Quito o 3 horas de Cuenca. Si eso no me toca, pero creo que nuestro reto es decirle que sí nos toca, a todos nos toca, como en el agua de Cuenca. Es un tema que nos va a afectar de una u otra manera. Y el otro tema es que el Ecuador es muy chiquito, somos una cosa muy pequeña y la Amazonía es una de las más densamente pobladas de toda la región. O sea, entre todos los países amazónicos, Ecuador tiene la densidad más alta, entonces los impactos son mayores. Y no sé, a ratos tengo mis luces de optimismo y mis días de pesimismo. Y me gusta regresar a ver a los Napo a la vida y decirles, bueno, si hay formas. Han logrado también pasar al tema político. Tuvieron un asambleísta que logró varios operativos, que denunció cosas, que logró sacar a gente del Ministerio del Ambiente de Napo que estaba favoreciendo la minería. Entonces, hay avances. Entonces trato de ver esos avances y creo que ahí deberíamos sumarnos a esos pocos avances que se pueden tener en estos temas.
Si nos pudiera comentar también, Franklin, un poquito de lo que está pasando en las Islas Galápagos. Veíamos también recientes notas e información, pérdidas sobre todo y muertes sobre todo de fauna, ¿no? Por sobre todo la construcción de una carretera que estaba afectando a las aves en las Islas Galápagos. También quisiera ver si nos pudiera comentar un poquito de lo que está pasando por allá. A ver, Galápagos es un Ecuador chiquito, una cosa súper condensada de lo que es el Ecuador, con todas las contradicciones que tenemos como ecuatorianos. Lo primero que hay que visualizar en Galápagos es que solo el 3% está habitado, el 97% es un parque nacional. Pero a este parque nacional le llegan 280.000 turistas al año y que el crecimiento ha sido imparable desde el 2006. Si ustedes ven una curva de llegadas a Galápagos, hasta el 2005 es así como suave y de repente el 2005 se dispara, es casi vertical y pasa de 100.000 a 280.000. El 2023 se terminó con 320.000. Fue un crecimiento salvaje porque en ese año se concretaron las reservas canceladas por la pandemia. Entonces se creó una falsa burbuja de crecimiento y ahora están como recuperando el límite o el crecimiento normal, por llamarle de alguna forma. Entonces, esta demanda de gente que llega a las islas, este número de gente que llega a las islas demanda recursos, demanda espacio, demanda comida, demanda combustibles. Y ahí vienen estas falacias que nos cuentan, así como hay estos cuentos de minería legal versus minería ilegal. Allá en las islas hay uno que es bien divertido, que es Galápagos sin combustibles fósiles. Entonces te pones a analizar quién consume combustibles en Galápagos. Entonces vas y sacas la lista y dices, para el turismo se ocupan 7 millones de galones de diésel para mover los barcos de turismo, Increíble. 5 millones para generar electricidad, porque en Galápagos se genera en 92% energía con diésel, quemando diésel. Ni siquiera son ciclos combinados, es motores gigantes que mueven los dínamos y generan diésel. Y el 8% es eólica y solar, pero eólica solo hay en Santa Cruz, en Galápagos, en Santa Cristóbal, perdón, hay solo en San Cristóbal la eólica. Y la solar están en las tres islas, pero es marginal. Y ahí, por ejemplo, en Baltra, en el aeropuerto de Baltra, al lado del aeropuerto de Baltra, hay tres aerogeneradores, tres molinos de viento que están dañados 4 años, que costaron 12 millones de dólares, que fueron financiados por plata del Ministerio de Electricidad en ese entonces, fiscalizados por el PNUD y que no funcionan y que nunca funcionaron adecuadamente. Entonces, tiene 12 millones botados ahí y que los galapagueños no reclaman y que ha costado bastante trabajo llegar a los documentos y poder probar que eso se hizo mal desde el inicio en el 2015. Entonces, Galápagos tiene varios problemas. Para mí el principal es de este incremento descontrolado de turismo, porque junto con la demanda de la llegada de turistas necesitan gente que les atienda, entonces van desde el continente gente que no está muy convencida que va a Galápagos, sino solo va a sacar plata. La mayoría de conductores, por ejemplo, son de Ambato, de Tungurahua, y les vale coger una funda de basura y botarla en la carretera o acelerar a 160 en la vía del Canal Itavaca que va desde Puerto Llora para cruzar a Baltra y matan lo que asome. Entonces, ha habido varios accidentes con pérdidas humanas, inclusive, porque tienen una noción de hay que sacar plata, hay que correr para coger a los turistas y regresar. Cada viaje cuesta $25 y tienen una forma perversa de alquilar la camioneta para que le paguen por el día y eso no controla el GAD. Y el GAD está tomado por los conductores. El vicealcalde fue presidente de una de las cooperativas de tránsito. Increíble. Y la alcaldesa tiene una visión de mientras más turistas lleguen, así sea, así no gasten nada, para ella está bien. Entonces tienen una visión completamente diferente. Y ahí ves esto, imagínate las escamas de un pez Claro. que están así puestas o las tejas de una casa. Esa imbricación se producen en los intereses.
tienes funcionarios que son propietarios de Airbnb, de estos sitios para alquilar en tu casa, que no pagan impuestos y le hacen competencia desleal a Los- los hoteleros que pagan todos los impuestos y tienen los seguros Invierten. y cobran, por ejemplo, en Santa Cruz tienen un sistema de recolección de basura que es un desastre. Antes era diferenciado, pagabas por lo que consumías. Ahora todos pagan lo mismo y los hoteleros pagan $3.50 por plaza, estés vacío, estés lleno. Entonces hay una suerte de extorsión alegal y el informal puede hacer lo que le dé la gana, literal. Entonces tienes una informalidad en la oferta de servicios turísticos que va bajando la calidad de los servicios para los que llegan a tierra, porque en Galápagos hay dos clases de turismo, el turismo de base local que le llaman o el turismo de tierra y el turismo que va en los barcos. Entonces el turismo que va en los barcos ya tiene todo súper claro, van porque Galápagos es la cuna de evolución, ves todos estos animalitos que no vas a ver en ninguna otra parte del mundo. Y a tierra está llegando, lamentablemente, más gente que dice que quiere ir a tomarse la foto en Galápagos y tomarse la cerveza en la playa y hacer la bulla y la fiesta. Y eso no es. Entonces, esa forma está depredando los recursos y el espacio en Galápagos. Ahorita Galápagos, Santa Cruz, sobre todo, está creciendo hacia arriba. Y vos ves casas con 8 mini departamentos. Entonces, difícilmente una familia tiene 8 personas para vivir ahí. Eso claramente está orientado para el alquiler. Pues, tienes de estas informalidades que van pasando factura. Ahora mismo, el SEGREG, el Consejo de Gobierno de Galápagos, está retirando a los inspectores de la carga de las aerolíneas y las aerolíneas están suspendiendo el envío de repuestos a Galápagos. Y eso causa un problema grave porque hay gente que necesita movilizarse, necesita reparar los carros, pero por ahí también se mandan las motos ilegales. Y vos dices motos eléctricas ilegales, ¿cuál es el lío? El lío es que están recargando la red. Ahora en este verano, en la época de calor, ya tuvieron en Galápagos apagones, porque la red estaba sobrecargada. La versión oficial fue que era demasiado aire acondicionado. Pero si les preguntas dónde cargan las 2.600, 3.000 motos eléctricas ahí, son unas casas, entonces tienes una carga adicional que no se habla, porque hablar de eso ahí es como decir, estamos fallando en el control. Y no es un tema de ahora, es un tema del gobierno actual, del anterior y del anterior y del anterior. O sea, le he dejado que la informalidad y ¿cómo llaman los abogados? La costumbre, el imperio de la costumbre en lugar de la ley. Entonces y a pesar que hay esfuerzos y hay avances, ¿no? Pero eso se va eternizando. Entonces, cuando me hablas de los aves, de los pajaritos atropellados, sí, pero también hay iguanas atropelladas, también hay perros de raza que importan o contrabandean los mismos isleños a Galápagos, llevan gallos de pelea a las islas. Hubo un avance en diciembre pasado, por lo menos les reformaron el reglamento para mover gallos de un lado al otro. Pero es tan difícil el control que pueden llegar gallos desde Costa Rica, Perú o Colombia en los barcos de pesca o en los barcos que salen a mantenimiento al continente y ni te enteras. Hace 2 años la Armada decomisó, me parece que eran 8 perros y 12 gallos en un barco que estaba yendo a Galápagos y les bajaron en manta a los animalitos. Y junto con los gallos está el tema de las apuestas, está el tema del lavado, lo mismo que pasa en continente, ¿no? O sea, yo respeto mucho a los galleros, conozco buenos galleros, gente decente, y también he visto galleros de los otros, ¿no? Que van y lavan grandes cantidades de plata. Y entonces, si me preguntas qué pasa con Galápagos, que Galápagos es un volcán. O sea, se originaron en un volcán y la sociedad misma es un volcán. Eso está cambiando y no cambia a la velocidad que debe cambiar para evitar que termine siendo Atacames, Montañita, Aruba o alguna playa del Caribe. O sea, a eso está apuntándose lamentablemente el tema. El único que alertó y ha hecho algo es el actual presidente de la Asamblea, Nils Olsen, cuando fue ministro de Turismo, dijo, Galápagos no puede masificarse, hay que ponerle un freno. Logró cambiar la tarifa de ingreso, pero eso es insuficiente. O sea, hay que hacer un resto de cosas más.
Ahorita, por ejemplo, están tratando de controlar a los Airbnb, a estos alojamientos informales, porque le están haciendo competencia desleal a los formales. Los mismos choferes te ofrecen el tour, te ofrecen el restaurante y terminan ofreciéndote el alojamiento allá. Entonces, esa parte de qué pasa con Galápagos para mí está reflejándose lo que pasa en el continente. O sea, las leyes son solo referencias. Y por no decir el tema de Bitácora, nuestro logo de la iguana, es porque se trafican iguanas de Galápagos en el mundo. Se han vendido desde entre el 2017 y el 2024 como 60 iguanas de Galápagos con permiso CITES. Iguanas robadas en Galápagos que se blanquean, y se dicen que son criadas en cautiverio y se venden entre 50.000 y 60.000 dólares, o sea, que salen de Uganda hacia varios países. Ahí pusimos una acción de protección, pasamos como 2 años peleando hasta que llegó la doctora Manzano y dijo, a ver, sí, empiece el proceso, a pesar que había una orden judicial desde octubre del 2022 para iniciar el proceso de cambiar de apéndice CITES a las iguanas y se prohíbe el comercio. Entonces, ¿qué pasa con Galápagos? Es que no hay alguien que se pare y les diga, a ver, van a terminar las islas, tienen que hacer Puntuales. esto y parar la llegada de turistas, este incremento que no se va a poder sostener. Paola, previo a finalizar justamente este diálogo, preguntarle cómo ve el futuro del páramo si es que no se toman acciones el día de hoy. Nos mencionaba, ¿no? De no tener esta unión entre todos y defender el agua de Cuenca. O sea, si no defendemos lo que ya se decidió en una consulta popular, que, ojo, es una consulta vinculante, es una obligación para toda autoridad local y nacional su cumplimiento. Entonces, quien cometa cualquier acto administrativo, cualquier ordenanza, cualquier medida que vaya en contra del cumplimiento de esa consulta, va a tener problemas incluso legales, penales. Y lo que puede suceder es que simplemente los momentos de sequía, como la última sequía hidrológica que vivimos en Cuenca, que fueron prácticamente 170 días sin lluvia, prácticamente sin lluvia, pues se van a agravar muchísimo en un contexto de creciente demanda de agua. Entonces, el momento de la crisis es cuando la oferta ya no puede crecer más, los ríos simplemente ya no dan más, ya no se puede esperar ni una sola gota de agua más del páramo. ¿Por qué? Porque lo que vivimos fue una ausencia de casi total de precipitación. Y por eso es demasiado importante comprender que no es que nos toca cuidar el páramo y hasta ahí lo hemos hecho todo. Es que la calidad y la cantidad de la precipitación que nos llega a los páramos del Ecuador y particularmente en el sur del país viene de la Amazonía. Entonces, lo que le pase a la Amazonía ecuatoriana, pero también peruana y brasileña, determina la cantidad y calidad de la precipitación que nos cae. Cuando tuvimos esta ola voraz de incendios del año anterior, por ejemplo, no los incendios de acá, de la SUAY, que fueron desastrosos, sino los incendios de la Amazonía. No sé si recuerdan que en unos 2 días acá en Cuenca nos levantamos con una neblina, una bruma en el aire y se olía a quemado. Exacto. Y los incendios que vivió la Amazonía, pues hicieron que la lluvia que caía acá, pues no sea solo agua, sino que contenga también diversos tipos de contaminantes que ya no le daban al agua la calidad que se necesita para los diversos usos, especialmente consumo humano. Y eso si hablamos solo de calidad, porque en cantidad ya vimos que la situación fue crítica, es decir, estuvimos a punto de racionamientos de agua, lo que nos parecía algo impensable en Cuenca. Y yo creo que eso evidencia que no es un nuevo momento en el que tenemos que comprender que más allá del bosque que está más cercano a nosotros, más allá del río que está más próximo a nosotros, necesitamos proteger el ecosistema en su totalidad. Y partiendo de lo local, claro, es indispensable que
Cuenca sea firme para defender lo que ya decidió, el mandato que ya les dimos a toda autoridad local y nacional. Y no, eso no se hace únicamente con denuncias, ¿no? Es muy probable que nos toque salir a las calles, que nos toque decirle de frente al gobierno que no le vamos a permitir, primero las burlas que ya ha tenido constantemente con la misma ex ministra del Ambiente, Inés Manzano. Y ahora con las actividades más directas de esta falsa consulta previa libre e informada que se habría hecho, pues ya para el paso final, que es el otorgamiento de la licencia para la fase de explotación del proyecto. Entonces, creo que se vienen momentos muy duros y en un contexto político en el que todo el que cuestiona con justificada razón al gobierno igual es calificado de correísta, de zurdo, de ridículo, incluso de narco, de estar coludido, de ser parte de los grupos de delincuencia organizada. O sea, es una situación demasiado difícil que se tiene que rechazar. Y no es solamente cuestión de denuncia, requerimos, a pesar de lo difícil que sea enlazarnos, ¿no? Con personas que hacen el trabajo que hacen, por ejemplo, en la bitácora y de nuestro lado. Y aquí quiero mencionar también que aunque no se logra comunicar, acá se ha hecho mucho contra la minería ilegal. Desde el Cabildo por el Agua, desde Yas Unidos, fuimos muy insistentes en todos los operativos que se realizaron durante 2019, 2018, 2019, 2020, acá en la zona de Moyeturo. De la comuna San Sebastián del Sixic ha defendido casi con su vida la zona alta del río Santa Bárbara, donde hay personas que están armadas, que amenazan a la comuna San Sebastián del Sixic. Bueno, así varios casos. Entonces, necesitamos juntar fuerzas, necesitamos, además de la denuncia, pues creo que hacer más cercanos los lazos de todas las personas que estamos vinculadas a la defensa de la naturaleza, de nuestras fuentes de agua, de los ríos que tenemos. Quedan pendientes algunas preguntas, algunos temas que tratar y espero tenerlos en una siguiente ocasión. Franklin, le dejamos en su salida final. Bueno, un gusto compartir con ustedes. Yo creo que la aposta tienen los jóvenes. Ya en el gobierno de los 10 años marcaron claramente cuál era su postura con el tema de la consulta. Creo que esa misma fuerza y organización se necesita ahora, pero sí creo yo que ahora es un tiempo de buscar puntos de coincidencia más que pelea, porque tenemos cancha inclinada. O sea, estamos quienes pensamos que la naturaleza y su gente necesita otra visión, somos minoría. Y yo creo que también podemos pensar en salirnos de la polarización de bueno, malo, anti y pro y hacer propuestas concretas. Yo les animaría a fortalecer, a buscar la forma de fortalecer al ministerio, de acompañarle en los procesos, el Ministerio del Ambiente me refiero. Y creo que desde la ciudadanía podemos probar y demostrar que hay cosas que no son negociables, como el agua en los páramos, y ceder un poco para poder ganar más, eh, como conjunto me refiero. Eso nada más, ha sido un gusto compartir con ustedes y cuando quieras hablar de Galápagos, avísame que podemos hablar días enteros, te puedo mostrar las cosas bonitas, muy plenas de las investigaciones y las formas de tratar de repoblar con especies nativas una isla y la otra parte terrible de la violencia contra los niños y las mujeres, el microtráfico, el tráfico de bichos, o sea, hay bastantes cosas para hablar allá. Un gusto y gracias por el espacio. A usted, Franklin, muchas gracias y así será. Esperamos tenerlos en una próxima ocasión para hablar de las Islas Galápagos. Paola, le dejamos también a usted en unas palabras finales. Parece que tiene nuevamente apagado su micrófono, Paola. Justamente queremos ver sus palabras y escuchar sus palabras finales en este programa el día de hoy de Derechos Urbanos. Ya Parece que estamos con un pequeño corte.
prácticamente vamos a dejarlo aquí. Estimados amigos oyentes, les agradecemos a todos ustedes por su sintonía en esta mañana y en esta tarde, un horario un tanto inhabitual. Les invitamos a seguir en nuestra página web www.vocesazuayas.com, más artículos de interés, política, opinión, economía, lo que necesiten saber de la actualidad nacional y regional. Agradecemos al equipo de producción de Estrategia 7 y a ustedes amigos oyentes por su sintonía. Muchas gracias, hasta el día de mañana.